Muy bien, ¿cómo están? Dormidos. A ver, ¿cómo están? Bien, eso. Qué bueno verlos de nuevo. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Estamos felices de recibirte. Déjanos apapacharte, déjanos consentirte de alguna forma. Y de la manera que podemos hacerlo es reconociendo que estás aquí con nosotros, agradeciéndolo, y además al final queremos darte un detalle, un regalo, algo, y quizás conocerte, saludarte. Me gustaría también saludarte y conocerte, así que gracias por estar acá, gracias por decir sí a la invitación que alguien más te hizo, y nos sentimos afortunados de tenerte aquí con nosotros. Y si tú eres de casa, pues qué bueno verte peinado, planchado, bien bañado, bien arreglado, o algunos, ¿verdad?, más bien se quitan el traje de toda la semana y vienen hasta en shorts, ¿verdad?, o en playera, como yo hoy, ¿verdad?, para estar relajado. Así que qué bueno verlo, familia, cada uno de ustedes. Hoy estamos en el cierre de una serie que hemos titulado Punto de Quiebre, y por demás he disfrutado un montón, he escuchado, he conectado con algunos de ustedes alrededor de lo que está significando esta serie. Así que si vienes por primera vez o eres de casa pero apenas estás tomando una parte de esta serie, estás llegando al final de la película. Sin embargo, yo voy a tratar de hacer un intro, o voy a tenerte en mente para dar el contexto necesario, y tú vayas conmigo desde el inicio hasta el final y no te quedes como que voy a tener que ver toda la película, voy a tener que ver la primera y segunda parte, que claro que te la recomiendo. Voy a tratar de hacer el mejor trabajo para que tú desde el inicio te sientas entendido en lo que hemos estado hablando. Y yo quiero comenzar contándoles algo más a título personal. Si tú estuviste en el mes de marzo, en nuestra cena de matrimonios, yo inicié de hecho mi plática hablando un poco de esto, y algo que tiene que ver con mi matrimonio. Hace semana y media cumplimos 18 años de casado, pero en la manera que inicia el año, inicia con un ritmo, inicia con una serie de preocupaciones, de intensidad misma, ¿no? Que me costó un poco tomar pausa, respirar profundo y entender que algo estaba sucediendo, o que algo no estaba tan bien en nuestra relación. A pesar de tener 18 años juntos y todo esto, el inicio del año marcaba un color diferente. Y digo, definitivamente me considero, o sea, soy un seguidor de Jesús, pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, probablemente me acompañes en esto. Gracias a Dios, ¿verdad?, que en algún momento pude tomar aire y respirar y decir algo no está muy bien. Y no tiene que ver con infidelidad, no tiene que ver con haber hecho algo para dañar el corazón de mi esposa. De hecho, se puso tenue la sala, ¿vieron? O sea, se puso para que entren conmigo acá. Entonces, y entra como en un estado de conciencia de algo no está tan bien en nuestra relación. Y luego, preparándonos para la sesión de la cena de matrimonio, recordé una frase de un gran estudioso, escritor y además alguien que estudia el dinamismo de las relaciones, que decía lo siguiente: las separaciones, las rupturas matrimoniales inician con una desconexión emocional, una desconexión de esa intimidad propiamente de estar cerca del corazón de tu pareja. Y entonces yo dije, eso se está experimentando, y yo tengo que ser suficientemente sabio, prudente, y pronto en mi siguiente sesión de mentoría con mi pastor directo me dice, ya sabes, con toda la gestión y todas las tareas que traemos: ok, Ulises, ¿de qué quieres hablar? ¿Queremos hablar de A, B, C, D? Solo quiero hablar de un tema, déjame interrumpirte, traigo esto. Y le platiqué cómo estaba, y mientras que lo hablaba, yo mismo me traía a mi memoria, ¿no?, los mensajes que hemos dado acerca de relación, y decía, tengo que volver a lo básico, tengo que volver a esos hábitos que nos ayudan a estar cerca, a esa conversación genuina. Entonces, si no escuchaste, o sea, no te puedo decir más de esto. Si viniste a la cena de matrimonios, qué bueno, y si no, quédate picado hasta ahí. Entonces, después de este estado de conciencia y entender que era muy importante y que no podía seguir por esa dirección, luego hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Mira, estoy en esto. ¿Cómo te sientes tú con esto? Yo también siento un poco de desconexión. Lo entiendo por lo que estamos viviendo, pero no nos gusta el camino. Porque entendemos que puede llevarnos a un lugar o a un punto de quiebre y no queremos estar ahí. Puede ser el comienzo de algo trágico y no queremos ir en esa dirección. Debemos ser sensatos, prudentes, para cambiar la dirección que hoy tenemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hubiésemos y queremos como que regresar la película y decir, Dios, ¿por qué no pude verlo antes?
¿Por qué no pude ver el final de esta historia con anticipación? ¿Por qué no fui suficientemente sabio o no tomé el respiro y el espacio suficiente para decir no me gusta el tono en el que hablo con mis hijos, no me gusta el tono de la conversación con mi jefe, con mi compañero de trabajo, no me gusta cómo van estas o tales situaciones en mi vida, la economía, lo que sea? Y no pude ver esas señales que la vida misma, si no eres un seguidor de Jesús, la vida misma te mostró, o si eres un seguidor de Jesús, que Dios mismo te estaba hablando y mostrando y tú dices, cónchale, ¿por qué no lo vi a tiempo? Y a veces incluso no sabemos que vamos en ruta a un punto de quiebre. Y también hablábamos de que un punto de quiebre se definía como un fracaso total, rotundo, profundo, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque no es un como, se me olvidó entregar una tarea a las 3 de la tarde, entonces, qué fracaso, ¿no? Y la entregaste a las 4. No, o sea, esa es la vida misma sucediendo. Sino me refiero a ese momento donde tú te sientes que llegaste a tu límite, al límite de tus posibilidades. Cuando entiendes que las cosas se salieron de tus manos, cuando probablemente entiendes y dices, ya es tarde, ahora ¿cómo puedo regresar el tiempo? ¿Puedo hacerlo de alguna manera? ¿Cómo puedo levantarme de este fracaso? ¿Será que hay una manera de reiniciar mi historia? ¿Será que hay una forma de rescatar mi matrimonio? ¿Será que habrá una manera de rescatar esa relación? ¿Será que habrá una manera de rescatar mis finanzas, este negocio, lo que estoy haciendo? ¿Habrá una manera? De eso estamos hablando sobre punto de quiebre. Tú y yo quisiéramos ver esas señales antes de llegar al precipicio o antes de llegar a ese final peligroso, que regularmente o a veces no lo alcanzamos a ver a tiempo. Y una pregunta que tú y yo debemos hacernos es la siguiente: ¿qué tan cerca estoy del límite? ¿Qué tan cerca estás hoy de ese límite, de esa frontera poco antes, un paso antes de que todo probablemente se dé por perdido o cueste mucho retornar al punto de inicio, rescatar esa relación? Quizás una pregunta más alrededor de esto es esta: ¿cuál es mi situación actual con respecto a un punto de quiebre? Probablemente tú estás acá y dices, Ulises, esta plática parece que llegó tarde. ¿Ok? Llegó tarde porque ese punto de quiebre sucedió hace 2, 3 años y fue mi divorcio o fue una ruptura con mi relación con mi hijo o fue el fracaso de ese negocio. Llega un poco tarde, ¿sabes? Pero entiendo, estoy contigo, soy súper sensible y empático con lo que vas a estar hablando. Ok, algunos de ustedes dicen, no, yo estoy súper bien. Yo estoy bien. Y hemos hablado de las otras partes que si tú crees que estar muy bien, cuidado, porque estamos a un paso de encaminarnos hacia un punto de quiebre. Un paso de insensatez probablemente o de descuido para encaminarnos a un punto de quiebre. Sea cual sea tu situación, estés en un punto de quiebre, vayas en camino o lo experimentes más adelante. Necesitamos hablar acerca de esto, porque todos tenemos una posición, una relación con un punto de quiebre desde el lugar donde tú te encuentras. Y para cerrar con esta introducción, de repente el punto de quiebre llega sin pedir permiso. Hay muchos puntos de quiebre incluso que llegan y realmente tú dices, yo no fui el culpable, alguien llegó, fue irresponsable esa persona, ese tutor, alguien de alguna manera hizo algo en contra de mí y me dañó y no lo agendé en mi vida. Hubiese querido que nunca fuera parte de mi vida, pero está ahí y llega. O probablemente tú puedes decir, fueron algunos descuidos, fueron algunas licencias que me estuve dando alrededor de algo que me llevó a ese punto de quiebre. O si somos realmente honestos y nos miramos al espejo, decimos, bueno, no fue tanto un descuido, ¿verdad? Hubo una intención, yo sabía que estaba jugando con fuego y terminé quemándome. Hay puntos de quiebre que son muy visibles, como nuevamente relaciones, matrimonios, economía, tu tranquilidad financiera por cómo estás administrando tu dinero. Pero también hay puntos de quiebre invisibles, ¿sabes? Como la paz, como la ansiedad que llega a tu vida debido al punto de quiebre, como la depresión que está golpeando tu vida, como ese no sé qué, cuál es mi identidad y mi sentido de valor, no sé dónde encontrarlo. He estado entregando mi vida a sustancias, personas, experiencias, porque estoy perdido. No encuentro la razón de mi vida, mi sentido de valor. Y lo interesante, y lo hemos estado hablando, independientemente de donde tú te encuentres, respecto a un punto de quiebre, es que hemos estado
tratando en cada uno de los mensajes diferentes historias que tú y yo podemos encontrar en la Biblia, historias de personas, hombres y mujeres que experimentaron punto de quiebre, que si tú has experimentado o has pasado por uno fuerte, no, lo que hemos estado hablando, primero hablamos del rey David, luego la semana pasada, ¿recuerdan de quién hablamos la semana pasada? A ver, ¿quién me ayuda? De Elías, del profeta Elías, ¿ok? Y hubo situaciones, historias bastante interesantes. ¿Qué topacio? ¿Qué telenovela ni nada? ¿Qué serie de Netflix? No, estas son historias de la vida real realmente interesantes y por demás aleccionadoras, inspiradoras. Y hemos estado hablando de diferentes historias. Hoy vamos a hablar de un personaje de Jonás. Hoy vamos a estar hablando de Jonás y yo quiero hacer una pequeña aclaración. Probablemente tú has tenido algún acercamiento a la iglesia y has escuchado historias como la que hoy voy a contar y tú dices, por eso no voy a la iglesia. Justo por una historia como la que van a contar hoy. ¿Por qué? Porque creen que yo soy tonto, que yo soy un niño, que todo lo que digan me lo voy a creer, o porque el hecho de que el texto esté allí y resulta que algunos consideran que es la palabra de Dios, pues yo no, quizás se lo inventaron. Parece más un cuento de hadas de niños. Yo quiero respetar tu punto de vista y quiero hacer una aclaratoria bastante amplia, ¿ok? Sí, esta es la historia de un profeta que no le hace caso a Dios, y ahorita vamos a entrar en detalle, y que termina en la boca de un pez, escuchaste bien, y está ahí durante 3 días y 3 noches, y luego Dios logra sacarlo y ponerlo en tierra firme y darle una nueva oportunidad. Yo quiero que pongas pausa hasta acá en la historia y déjame decirte algo. Tú escúchame, piensa que estás escuchando una película de ficción, una historia de ficción narrada estilo muy venezolano. Quédate conmigo, ¿ok? Por el acento y todo esto. O novela venezolana, depende, ¿verdad? De tu gusto. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Más allá de que te esté causando ruido, ¿será cierto? No, sí será. No, pero no puede ser cierto. ¿Cómo eso es cierto? En vez de engancharte con estos detalles, por favor quédate conmigo porque cada una de estas historias y la historia que hoy te voy a contar tiene grandes enseñanzas y grandes principios. Quédate con las grandes enseñanzas y principios, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando te hablaban de Pinocho? Entonces tú dices, ¿qué Pinocho? Sí, para enseñarte un gran principio. Mentir no es bueno. Y siempre sale a la luz, ¿cierto? Entonces, ¿te ha crecido la nariz? Bueno, depende de la edad que tenemos, por ahí dicen que sí nos van creciendo. Pero no nos crece, ¿cierto? Entonces, la historia, quédate conmigo si no eres un seguidor de Jesús, en sí misma tiene principios, valores que tú tienes que prestar atención y no perdértelo. Ahora, personalmente yo considero y yo creo que es una historia que existió y que fue real. ¿Y por qué creo que es real? Porque si existe alguien que dijo y que predijo y que anunció su muerte, y si existió alguien que anunció su muerte y que dijo voy a morir y voy a resucitar al tercer día, y realmente lo hizo, que fue Jesucristo, y luego habla de Jonás y en sus propias palabras menciona a Jonás y menciona al profeta y menciona como un acto milagroso y sobrenatural que sucedió, si alguien predijo su muerte y resurrección y resucita, yo le creo todo lo que diga. ¿Estás conmigo? Tiene toda mi plena confianza y credibilidad. Entonces yo confío en esa historia y espero que tú te animes a estar abierto y a estar conmigo durante esta historia. Lo que quiero es que leamos y empecemos a leer el libro de Jonás, ¿ok? Y quiero que empecemos a adentrar en la historia. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Jonás era un profeta, su rol como profeta era escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje de Dios. No quiero caer en el detalle de cómo escuchaba y cómo recibía ese mensaje, pero definitivamente lo hacía y varias personas jugaron el rol de profeta en diferentes momentos de la historia antigua de Israel y Jonás lo hacía, escuchaba y su chamba era ir frente al pueblo, a la persona, al rey y decirle lo que Dios le estaba diciendo con lujo de detalle. Esa era su chamba. Y por ahí el mensaje que le estaba dando a Nínive, o el mensaje que Dios le pidió que le llevara a Nínive es o regresas de tus atrocidades, de tu maldad, de tu pecado, de tu profunda maldad, o Dios dice que va a acabar con todos ustedes. Ese era el mensaje. Ahora, pero antes de ir hacia adelante tenemos que ir capas abajo y entender acerca de Nínive.
Nínive era la capital del imperio asirio. Y era una ciudad y un gobierno muy perverso, conocido por infundir terror a sus oponentes o a quienes levantaban la mano o la voz en contra de. De hecho, mataban a las personas, de alguna manera estrangulaban o separaban sus miembros estando en vida. Y de esa manera infungían miedo, terror a su pueblo y a los gobiernos a su alrededor. Una ciudad de 120,000 personas, un poco más, dentro de las murallas. Y yo quiero que tú y yo leamos lo que se encontró, según arqueólogos, historiadores, una carta escrita por un rey de ese entonces, de ese contexto, quien dejaba ver su sutileza con la que lideraba, su corazón, nada que ver con eso, ¿verdad? Pero dejaba ver cómo era el trato de ese rey para dejar claro quién tenía la autoridad. Y quiero que lo leamos juntos. Dice lo siguiente: construí un pilar frente a la puerta de la ciudad y desollé a todos los jefes que se habían sublevado y cubrí el pilar con sus pieles. A muchos otros los quemé con fuego. De alguna manera corté sus manos y dedos, y de otros corté sus narices y orejas. Y tú dirás, sí, ¿para qué vine a la iglesia? Me metieron miedo con esto. Bueno, así era el trato de aquel tiempo, ¿ok? Imagínate nada más. Y claro, Jonás recibe el mensaje y dice, ajá, sí, ¿cómo no? O sea, claro que voy a ir a hablar con esa gente muy civilizada, que tratan muy bien a las personas, a los vecinos y sobre todo el mensaje que voy a llevar. O sea, voy a decirles que mi Dios los va a matar a todos. Pero además de eso, Jonás no solo el temor per se que podía tener por la fama que existía, sino también para él era como gente tan mala y tan perversa que yo creo que merecen que tú los extermines a todos. Así que era una suerte entre sí miedo, pero también la idea de ser como un justiciero de se merecen eso, Dios. O sea, ¿por qué no? Me da un poco de risa porque Jonás, al recibir el mensaje, esta fue su respuesta. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Para huir del Señor, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, quédate conmigo en esta parte, porque cuando tú escuchas escapar del Señor, debe serte un poco familiar para ti. Escapar del Señor se ve así y suena así, huele así. Cuando tú sabes lo que Dios te está pidiendo que hagas, cuando Jesús fue muy claro diciéndonos e inspirándonos a vivir de cierta manera, a hacer o no hacer, a amar, a perdonar, a extender gracia, y aun cuando entendemos con claridad, no nos hacemos los sordos, los mensos, entendemos lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas, lo que Él nos está sugiriendo y la forma como Él nos está inspirando a que vivamos. Y aun cuando entendemos con claridad esto, decidimos darnos la espalda y hacer lo contrario. Así se ve huir del Señor. Huir del Señor es tú tienes esto para mí, tú me estás pidiendo que viva de esta manera, que actúe de esta forma, pero yo me doy la espalda y me voy en dirección contraria. Y eso es en estos tiempos huir del Señor. Les traje un mapa para hacer un poco más claro la decisión y no era para nada como una pequeña confusión, no era una decisión clara, contundente. Acá hay un mapa que están viendo. Por acá vemos el lugar cercano donde estaba Jonás, cercano a Jopa. La dirección que Dios le estaba pidiendo que tomara para entregar su mensaje era ahí en corto, a Nínive, 885 kilómetros. O sea, casi que, ¿sabes? Aquí al costado, aquí al lado, ahí es. Y Jonás compra ahí su boleto y se va a más de 4,000 kilómetros de distancia de la voluntad de Dios y de la petición de Dios y de lo que Dios tenía para él. Amigos, ¿no se parece su vida y esta historia un poco a la nuestra? Cuando alguien, o cuando Dios quizás a través de un mensaje, a través de una reflexión, a través de una música, si eres un seguidor de Jesús, o cuando alguien, si no te consideras un seguidor de Jesús, te da un consejo sobre algo, sobre una persona, sobre una circunstancia, sobre una decisión que vas a tomar,
Y quizás el consejo o la palabra que viene a tu mente es la siguiente: él no te conviene, ella no te conviene, esa sustancia no te conviene, esto te está dominando, no vayas en esta dirección, no hagas esa compra, no te muevas en esa dirección. Y aunque la indicación es clara y probablemente en muchas de las ocasiones es como fácil tomar ese siguiente paso, decidimos ir en total dirección opuesta al mejor consejo que hayas recibido. O si eres como yo y como algunas otras personas, preguntas y preguntas y preguntas hasta que te den el consejo que estabas esperando. Es que no, es que le falta, no entiende. Y vas y preguntas hasta que alguien dice, sí, yo creo que sí. Date permiso. Sí. La gente cambia, la gente cambia cuando ya les has contado una historia, ¿no? Como para que sea claro de que ese chico o esa chica no te conviene. Y entonces, sí, la gente cambia, hombre, sí. Tienes razón, yo sabía, sí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ahí? Y aunque la dirección y el consejo es claro, decidimos movernos en dirección totalmente opuesta. La historia continúa. Jonás compra su boleto, no al mundial, su boleto a la dirección totalmente opuesta al propósito de la voluntad de Dios para su vida. Se va a Tarsis y se embarca en un barco y va en un barco, y entonces Dios manda una tormenta. Y manda una tormenta fuerte, tanto que el texto, te animo a que lo leas, Jonás capítulo 1, capítulo 2. Una tormenta tan fuerte que los mismos marineros dicen que estaban asustados. O sea, se asustaron los que viven de eso y han experimentado cualquier tipo de tormenta, y decían, nos vamos a morir acá. Y cada uno de los marineros y los que estaban a bordo empezaron a orar a sus dioses y diferentes creencias que los salvaran, que alguien viniera a interceder por lo que estaba pasando. Y en esa locura, en esa desesperación, empiezan a hablar con todos como, hey, clama a tu Dios y clama al tuyo y pues, a ver cómo salimos adelante, ¿no? Empiezan a tirar cosas y cargas para que el barco no caiga y no se rompa y no perezca de alguna forma. Y en medio de eso se dan cuenta que hay alguien al fondo del mar, del barco, mejor dicho, dormido, acostado, durmiendo, como escondido aquel, mientras que está un caos completo y mientras que ya la tormenta tendría que ser suficiente como para despertarlo. Y se encuentran a Jonás y hay una conversación interesante acerca de qué haces tú aquí y quién es tu Dios, y como para entender qué estaba pasando y por qué estaba pasando, si era un castigo de los dioses o qué pasaba. Para hacer la historia larga, corta, Jonás dice, ¿saben qué? Todo se trata de mí. Yo soy la oveja negra. Yo soy la causa de todos sus malestares, ¿verdad? O sea, yo soy el problema acá en esta barca. Tiene que ver con mi desobediencia a mi Dios, y ya él describe su fe un poco. Y les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no me tiran al mar? ¿Por qué no me avientan? Y los marineros un poco sensatos dirán, pues no creo que sea lo mejor, y lo piensan por un tiempo. Y nuevamente la riqueza de esta historia está Jonás en el fondo del barco, oculto en un lugar oscuro, dormido. Muchas veces tu historia y la mía se ve como la de Jonás. En medio del caos, en medio de la situación, en medio del camino firme a la destrucción y al punto de quiebre de nuestras vidas, nos hacemos como esa canción, espero decirlo bien, ciegos, sordos y mudos. Nos ocultamos, nos hacemos así como el que no ve, como el que no quiere ver la situación, como el que no quiere ver el caos que estamos causando y lo que la situación está trayendo a nuestra vida y a nuestro contexto. Y hay una gran enseñanza cuando tú y yo vamos en dirección contraria de lo que explícitamente Dios nos está invitando a hacer y a obedecer a ese plan hermoso que Él tiene para ti y para mí. Cuando vamos en dirección contraria, también con nosotros nos llevamos entre nuestros pies a la gente que más amamos o a la gente a nuestro alrededor, producto de nuestra desobediencia. Y
Y si tú eres padre, madre, o si tú eres ya adulto, ¿verdad? Que hay algunos adultos profesionales acá, por supuesto, o universitarios por graduarse. Hay algunos adultos recién graduados ya trabajando que dicen regrésenme a ser joven, ¿verdad? Porque la vida de adulto es medio difícil. Pero claro, cuando tú ya creces y ves el tamaño de las decisiones que tomas y el tamaño de las consecuencias de las malas decisiones, tú dices, quiero quedarme como un niño. Porque entiendes que tus malas decisiones también dañan a la gente a tu alrededor y especialmente dañarán por siempre a la gente que más amamos y que está más cerca de nosotros. Cuando tú y yo desobedecemos y vamos en dirección contraria, también causamos un impacto colateral a la gente a nuestro alrededor. En palabras de Jonás, esto es lo que él les dice. Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Yo sé muy bien que debido a mi desobediencia estoy afectando sus propias vidas. Nuevamente, cuando desobedecemos, afectamos a las personas a nuestro alrededor. La historia está ahí. Termina siendo lanzado al mar. Entonces los marineros agarran y dicen, no, lancémoslo a ver si por ahí es. Y lo lanzan y inmediatamente el mar se calma. Y ellos, cobran un respiro. De hecho, la historia es muy emocionante porque debido a lo que sucedió, entonces ellos deciden servirle al Dios de Jonás y dejar de servirle a sus dioses. Dios calma la tormenta. Jonás cae en el agua y Dios envía un pez que se traga a Jonás. Y ahí comienza el clímax del punto de quiebre de Jonás. Tocó fondo, literal, en el fondo de la ballena, en el lugar más oscuro. Si has vivido lo suficiente, sabes qué es estar ahí. ¿Sabes qué es estar ahí porque has estado ahí o porque has escuchado de personas que han estado ahí? Y sabes lo que se siente en la oscuridad de ese lugar. Sabes el temor, la tristeza, la desilusión, la frustración, el enojo que se siente estar ahí. Por la injusticia quizás de estar ahí o por el no haber sido precavido, suficientemente sabio y estar cargando con las consecuencias de tus actos. Tú y yo sabemos qué es estar ahí. Y me encanta porque Jonás estando allí en el clímax de su dolor, de su orgullo, de ir en contra de lo que Dios le estaba pidiendo, hace la siguiente oración que yo quiero que lea, más que leamos, que escuches, porque voy a leértela con la idea de que te puedas sumergir un poco en lo que puede significar estar en ese lugar oscuro, en ese clímax de desilusión y de punto de quiebre. Jonás inicia esta oración y levanta una oración hacia Dios. Dice lo siguiente: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y ese es un corazón quebrantado, ¿sabes? Este es un corazón que entiende, y quizás nuevamente se conecta con tu historia y con la mía, no hay algo más abajo que donde hoy estoy. Estoy a nada incluso literalmente de perder mi vida.
Quizás una expresión que puede demostrar esa actitud es cuando, ojalá nunca nos pase y nunca te haya pasado, cuando te asaltan, ¿cierto? Cuando alguien viene con un arma y tú te sientes totalmente indefenso, es claro que hay una desventaja total y que casi que la vida está en las manos de la otra persona. ¿Cuál es la actitud normal que tenemos y que hemos visto en las películas? A ver, 1, 2 y 3. No todos al mismo tiempo. Ok, va. 1, 2 y 3. Es como hacer así. ¿Cómo hacer así? ¿Sabes qué? No. Por ahí en Venezuela diríamos flojito y cooperando. O sea, a ver, ¿qué quieres que haga? ¿Te bailo algo? ¿Qué? O sea, tú estás ahí, manos abiertas. Teléfono, ¿qué quieres? Así se ve esa oración entregada, rendida, diciendo: Dios, he tocado fondo. Entiendo que mi vida depende de un hilo. Estoy por perder mi vida. Pero levanto una oración de gratitud. Clamo a ti, sé que me has escuchado, sé que vas a responder. Y que esos cerrojos que entiendo que se han cerrado quizás para entregarme a la muerte, no será así, que voy a encontrarme con tu gracia, con tu misericordia y con tu amor, porque hay certeza de que eres un Dios bueno y vas a hacer algo, vas a responder, vas a extender tu mano en medio de mi momento más oscuro de mi vida. Es una oración por demás esperanzadora. Y por eso quería leértela. Porque probablemente es el tipo de oración que tú y yo debemos hacer hoy, quizás en el momento en el que te encuentres. O es la oración que debemos recordar cuando ese momento llegue. Una oración de rendición, una oración de entrega, una oración de gratitud. Y nuevamente probablemente tú digas: Ulises, para mí ya es tarde. Para mí ya es tarde. Ya es tarde, ¿por qué? Porque ya esa relación se acabó, porque ya el divorcio fue firmado, porque esa persona murió, porque ese negocio, sí, se cerraron los cerrojos y no hay manera de que ese negocio florezca de nuevo. Pero yo quiero decirte algo: Dios es especialista en escribir en líneas torcidas. Él tiene la última palabra sobre tu vida y sobre mi vida. Lo he visto en mí, lo he visto en mi vida, pero también lo he visto a través de la vida de otras personas. Hace poco cantamos Tumbas a Jardines, se llama el título de esa canción. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, y de eso se trata. En medio de tu oscuridad, en medio de tu depresión, en medio del mayor dolor por el cual estés pasando o puedas experimentar en tu futuro, Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Estoy seguro de esto que estoy diciendo. La vida de Jonás y su historia no lo recuerda. Este texto y este capítulo termina así: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Quédate con esto: Dios respondió la oración, la súplica, y le dio una nueva oportunidad. Y su momento y punto de quiebre hoy se convierte en un legado de fe y de confianza que podemos compartir el día de hoy, que puedo hablarles el día de hoy, que puede ser aleccionador, inspirador para nuestras vidas. La historia continúa. Entonces Jonás definitivamente regresó y emprende su camino a Nínive y entrega este mensaje y habla por las calles durante varios días: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque Dios, mi Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, va a acabar con ustedes. 120,000 personas dentro de estas murallas si no dan un giro a la dirección de su vida, porque son sumamente malvados, porque son muy malos. Y aquí está lo que sucedió en la historia. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Una vez que Jonás da este mensaje durante varios días, el rey le cae el 20, el pueblo también toma un poco de temor porque probablemente esto iba a pasar, y el rey declara un ayuno durante varios días y todo el pueblo empieza a adorar y a arrepentirse y a pedir una oración a Dios por una segunda oportunidad. Y entonces Dios escucha el clamor y responde a la oración, como sucedió con Jonás, pero ahora con cerca de 120,000 personas a una voz, arrepentidos de sus caminos y de las atrocidades que habían cometido.
Y aquí hay una observación importante. Como en la vida de Jonás y como en la vida de este pueblo, cuando tú y yo decidimos dar un giro, obedecer a Dios y ir en ese camino de lo que Dios tiene para nosotros, cosas increíbles pueden pasar en nuestra vida. Cosas increíbles que no solamente nos impactan a nosotros, nuestro presente, nuestro futuro, sino que cosas increíbles suceden para que tú impactes tu mundo, tu familia, cuando decides obedecer y seguir lo que Dios te pide, lo que Dios te dice que hagas. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo se siente cuando tú obedeces, cuando tú sigues lo que Dios te pide que hagas, la manera que Él te pide que te comportes, que reacciones, que ames, que perdones, que seas generoso, que abraces? ¿Cómo se siente cuando ves que producto de esa obediencia y de ese amor, la historia de la vida de una persona cambia? ¿Cómo se siente cuando ves que una persona es impactada debido a tu obediencia, a tu generosidad, a tu cuidado, a tu amor, a esa palabra de esperanza que le das a tu compañero de trabajo, a ese abrazo que le das a tu mamá cuando la ves triste por lo que está sucediendo? ¿Qué se siente acá? ¿Cierto que te sientes como mucho más grande que el tamaño que tienes? ¿Cierto que sientes que el mundo es mucho más que solo tú? Y dices, qué padre que a través de un gesto estoy mejorando el día, la vida de alguien más. ¿Cómo se siente cuando quizás eres generoso y le das algo a alguien que evidentemente está pasando necesidad extrema, y ves su sonrisa y ves su agradecimiento y ves la alegría o la esperanza que brilla en sus ojos? ¿Cómo se siente eso? ¿Te sientes que eres parte de algo mucho más grande? Sientes que hay un significado mucho más grande de vida que solo vivir para nuestros planes, y ese significado es trascendencia, y ese significado es eternidad y esperanza para otras personas. Ahora quiero que nos hagamos la pregunta: imagina que tu acción, tu obediencia impacte en la vida física y en la vida eterna de más de 120,000 personas. Imagínate un pueblo de aquí de México que tenga esa población y que producto de unas vacaciones que tú fuiste ahí a ese lugar, te inventas algo, haces un gran acto de generosidad y de valentía e impactas la vida de 120,000 personas. ¿Cómo se vive con eso en el corazón? ¿Cómo se vive con eso en tu mente? ¿Cómo se vive con eso? ¿Dónde cabe tanto agradecimiento, tanta grandeza de simplemente decir, Dios, gracias porque me usaste para que la vida de alguien y de todo un pueblo sea estremecida de esta manera? No sé cómo se vive con eso. Sí sé que se vive con una persona, dos personas. Ayer algunos de los que están acá, estuvimos en una boda en Cuernavaca y estuve casando a una persona a dos, ¿verdad? Dos personas, mujer y hombre. Está raro eso. Ambos son seguidores de Jesús y son voluntarios, líderes de nuestra iglesia. Ambos fueron mentores de mis hijos. Y los conocemos desde hace 6 años, pero los conocimos separados y estuvimos hablando con ambos y estuvimos recordándoles que se merecían lo mejor, y de repente aparecen ellos y me refiero a ellos para esta historia que Dios le da juntos, y yo casándolos decía, es un favor inmerecido que yo pueda estar mirando a los ojos y casándolos. Es una cosa que me supera por mucho. Yo decía, esto es vivir la vida a plenitud. Impactar la vida de una persona, de un matrimonio, orar y desear las bendiciones más grandes que el cielo tenga para ellos, junto con su familia, sus amigos. Apenas puedo decir lo que se siente un poco cuando puedes hacer algo, impactar la vida. Le dimos el curso prematrimonial, creemos haber hecho un buen trabajo. Hicimos nuestra mejor oración ayer y cerramos, ¿verdad? Le dije, no importa si tú eres, no sé, gnóstico, lo que sea, pon lo mejor en tu mente y desea lo mejor y ayúdanos a orar por esta pareja. Imagínate hacer un bien por 120,000 personas, no puedo alcanzar ahí. Me encantaría vivir y de gastar mi vida en esa dirección, definitivamente. Pero vamos a ver qué pasó, extrañamente, qué pasó en la historia de Jonás. Muy extraño. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. No frunció el ceño así. No puso la cara gris, no. Se enfureció, se enojó.
Tú dices, ¿qué onda, Jonás? O sea, si él se lo está explicando muy bien, ¿se vale la pena vivir de esta manera? Pues el Señor se enojó. El profeta se enoja porque dice, a ver, o sea, a mí me gustaba el primer plan y hacía sentido, Dios, pero ¿qué onda? ¿Cómo vas a hacer esto? No, a ver, no, esto no puede pasar. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Uf. Sí, respira profundo. Supera cualquier serie que tú hayas visto que te encante esta noche. ¿Te acuerdas de esa canción que dice, ¿te pareces tanto a mí? Que no lo puedo evitar, no recuerdo mal la letra de la canción, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado ahí? Somos rápidos y abiertos al amor inagotable y de la gracia de Dios cuando se trata de nosotros. Sí, Dios, perdóname, pero rápido. Y yo paso, tú eres el Dios que pasa la página rápido, ¿verdad? Y me sacudo el polvo y ahí estoy de nuevo como si nada hubiese pasado, que nadie se acuerde que le embarré, Uy. Pero cuando se trata de esas personas que nos hicieron daño, pero cuando se trata de esas personas que durante 25 años han dañado un país completo y han llevado a la miseria a un país, cuando se trata de personas y personalidades que son malas, que tú dices, no, o sea, tal cual. Probablemente tu postura y la mía puede ser la de Jonás. Por eso no me caes tan bien, porque cuando tienes que hacer justicia, resulta que ahora amas y perdonas cuando la gente se arrepiente. O sea, a ti, pero a mí, yo quisiera quedarme con la otra parte, ¿sabes? Con la parte de ser agradecido, de sentirme afortunado, de que tengo un Dios bueno, de un amor inagotable para mí, para los míos y para todos. Y ojalá que tu corazón y el mío siempre tengan la capacidad, la curiosidad, el amor, la humildad para alegrarnos cuando Dios decida amar, perdonar incluso a las personas que nos hacen daño, que nos hagan daño, o a las personas que abiertamente hacen daño a otras personas. Mira lo que sigue. Jonás no había terminado. Dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Un berrinchudo, ¿cierto? Yo no quiero. Te digo, ¿cómo es posible que no? Y hacemos berrinche, ¿verdad? Quítame la vida, ¿no? Además dramático el cuatro, o sea, eso es todo un drama. Quítame la vida, ¿no? Qué injusticia. Qué injusticia. ¿Sabes lo triste de esta historia? En este momento en la historia, es que si bien Jonás salió del vientre de forma física, salió del vientre de ese pez, en su interior él seguía dentro del vientre del pez. En su interior él seguía atrapado por deseos de venganza, orgullo y el profundo deseo de tener la razón. ¿Conocen gente que son felices? Parece que se ganó el premio mayor. Si le dicen, ¿tienes razón? ¿Sabía? ¿Por qué yo no sabía? ¿Cómo no? Siempre tengo la razón. El orgullo seguía atado ahí, seguía en la oscuridad en su interior. El punto de quiebre que físicamente Jonás vivió estando dentro de la boca del pez, dentro del vientre del pez, fue suficientemente fuerte, profundo para obedecer, para clamar y obedecer la indicación de Dios. Fue suficientemente profundo para eso y poder sobrevivir, pero no lo suficientemente profundo como para poder entregarse realmente desde adentro, rendir su voluntad a la voluntad de Dios. En otras palabras, Jonás se quebró lo suficiente para cumplir la tarea, pero no lo suficiente para cambiar su corazón. Esto es una lección enorme.
todos acá son personas súper sabias. No me usan. Entre más conozco gente, digo, gente tan sabia, y tan inteligente y qué gran futuro y presente tienen. Y yo, ¿verdad? Que estamos aquí, ¿no? Compartiendo. Gente tan sabia, ¿no? Y tú estarás de acuerdo conmigo que las situaciones van y vienen, estos momentos de quiebre, estos momentos difíciles, personas atraviesan divorcios, quiebres financieros, momentos de tocar el fondo. Y si tú y yo nos mantenemos con humildad, con sencillez, tu oración y la mía debe ser: Dios, que este problema grueso, difícil, que me está entristeciendo, que no veo la salida, termine transformándome aquí adentro. Si somos lo suficientemente sabios, rápidos, debemos hacer una oración como esta: Dios, qué duro lo que estoy pasando, pero por favor no me dejes salir igual del problema. No me dejes salir del divorcio que está pasando y que inevitablemente ya sucedió, o del quiebre financiero, o de ese problema emocional que estoy viviendo. No me dejes salir de este problema. Al menos ha sido mi oración, sin hacer el cambio profundo, incisivo que tienes que hacer dentro de mí. Porque regularmente, amigos, un punto de quiebre, puede tener un punto de quiebre interno, profundo, al cual tú y yo debemos prestarle atención. Y yo sé que muchos han dicho: ¿y qué tiene Ulises ahí? ¿Va a ser acto de magia? No. Pero es la manera, a través de una matrioshka, espero haberlo dicho bien, lo ensayé muchas veces en el EP. Matrioshka. ¿Y qué tal si ese punto de quiebre es físico, visible, obvio para nosotros, seres inteligentes y sabios? ¿Qué tal si ese punto de quiebre está ocultando dentro de nosotros algo más? Algo más a lo que Dios está apuntando para transformar tu vida, no para uno hoy, sino para siempre. Algo más que va a llevar a elevar tu carácter, a elevarte a una mejor versión de ti mismo, no solo de tu carácter, sino de tu fe. Hacerte una mejor versión como hombre, como mujer. Y que cuando no vemos lo que hay dentro, ese punto de quiebre que hay dentro, entonces lo que sucede es lo siguiente: lo que sucede es que tarde o temprano parece que la vida da una vuelta y vuelves a estar en un problema como el anterior. Y entonces, como tú dices, de repente tú dices, como que no aprendí la lección, ¿no? Eva de nuevo. En Monterrey escuché esta frase: fregados pero orgullosos. Tiene tanta sabiduría. Ahí va, fregado pero orgulloso. Quiere decir, topándose con pared, acabando una nueva relación, yéndose a la quiebra financiera, viviendo una vida miserable emocionalmente, pero orgulloso, montado en su macho, en su terquedad, en su orgullo, en yo tengo que tener la razón, sin soltar, sin decir: Dios, quiero ser lo suficientemente curioso y de manos abiertas para que me transformes aquí adentro y no permitas salir igual. Porque probablemente yo sabía que me iba a ser difícil hacer todo esto, pero bueno, esto va listo, ¿verdad? La parte motriz es lo mío, ahí va. Imagínate que podamos abordar la historia de nuestra vida de esa manera, con la curiosidad y la humildad de: a lo mejor me estoy quedando con lo táctico y el problema es la consecuencia de lo que Dios realmente quiere tratar en mi interior. Y cada vez que llegue un problema, tú puedas decir: Dios, no me quiero quedar en la superficie, ve todas las capas abajo, todas las capas, y trabaja lo más profundo que puedas en mi vida. Porque quiero parecerme más a ti, también porque quiero vivir la clase de vida que tú has diseñado para mí. Permíteme decirte de esta forma: el problema de Jonás no fue su desobediencia, sino su desconexión. Estaba haciendo lo que Dios decía, pero odiando lo que Dios amaba. Yo estoy aquí por obediencia, Por obediencia, porque bueno, yo tengo que estar aquí. Tengo que decirte estas palabras, no tengo que estar sirviendo, porque es lo que Él espera de mí. Pero ¿qué tal si lo que Dios quiere cambiar está mucho más adentro? Es tu corazón. Y eso se logra, amigos, con intimidad, con un acercamiento genuino, con una búsqueda de su presencia, de su amor genuino de Dios. Cámbiame, transfórmame. El quiebre más grande
se puede ver así. El problema, el punto de quiebre más difícil no es el que nos quita lo que tenemos, sino el que nos quita la razón, el que nos deja con esta postura. ¿De qué me sirve tener la razón? ¿De qué me sirve aferrarme a algo? Decido soltar, decido rendirme y decido hacer tu voluntad. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque yo creo, y es lo que vas a encontrar en los textos de la Biblia, que hay una gran vida esperando por ti, que Dios diseñó un plan y tiene un propósito increíble para tu vida. Él lo llama una vida abundante para entregarte. Y eso es lo que está en juego cuando tú y yo nos aferramos al punto de quiebre más superficial. Nos aferramos a no soltar, porque Él quiere trabajar dentro de nosotros. Para terminar, yo me atrevo a decirte esto. Tú vas a salir del punto de quiebre que estés viviendo, o el que sigue. Lo he visto en muchas vidas, lo he visto en mi vida. De alguna manera podemos salir adelante, estés en luto, estés pasando por una cosa u otra. Dios tiene plan, la segunda, tercera, cuarta oportunidad para tu vida. Me encanta pensar de que hay una historia más. Pero la pregunta no es si vas a salir de tu punto de quiebre o no. La pregunta más sensata y más importante para ti y para mí es la siguiente. ¿Vas a permitir que tu crisis saque lo que necesita sacar de ti? Esa es la pregunta más importante y con la que quiero cerrar esta serie para que reflexionemos esta semana. Acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por hoy elevarnos a este reto y a este estado de conciencia, de entender que nuestra mejor postura frente a ti es de rendición, de entrega, y frente a los puntos de quiebre es permitirte a ti que trabajes capas adentro, en que transforme nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser, para no regresar ahí, pero sobre todo para disfrutar la vida plena y abundante que tú has diseñado para nosotros. Levántanos con las fuerzas necesarias y ayúdanos porque el largo camino tenemos frente a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.